Decidí irme del país para trabajar y ahorrar para casarme con mi novia, pero cuando le dije que venga a visitarme, dijo que le daba pereza. Incluso me ofrecía pagar todo. ¿Debería preocuparme? Pagar un boleto de avión en primera clase con champaña incluida para que tu pareja te diga que le da fatiga sentarse en una butaca reclinable no figuraba en mis planes financieros. Terminé comiendo sopa de fideos sobre una caja de cartón a 10.000 kilómetros de distancia mientras financiaba una vida de lujos a la que yo ni siquiera estaba invitado. Todavía miro el saldo de mi cuenta y me pregunto en qué momento exacto permití que una tomadura de pelo semejante se disfrazara de proyecto de vida. Llevaba 3 años de relación formal con Paula cuando tomamos la decisión de que yo emigrara para sentar las bases de nuestro futuro matrimonio. El plan original era bastante claro y supuestamente compartido por ambos desde el primer día. Yo viajaría primero para conseguir empleo, asumiría el impacto del choque cultural y me encargaría de cubrir los gastos iniciales de instalación. Ella se quedaría en nuestra ciudad natal manteniendo su ritmo habitual mientras recibía mis transferencias mensuales destinadas a un fondo común de ahorro. Todo parecía marchar bajo una lógica de equipo maduro que buscaba estabilidad económica antes de dar el paso definitivo hacia el altar. La realidad al llegar a mi nuevo destino fue considerablemente más áspera de lo que había proyectado en mis cálculos iniciales. Conseguí 2 empleos pesados que me obligaban a encadenar turnos de 14 horas diarias entre almacenes fríos y cocinas industriales. Para maximizar cada centavo enviado a nuestro fondo, alquilé una habitación diminuta sin calefacción adecuada y reduje mi dieta a fideos instantáneos y café barato. Mientras mis manos terminaban llenas de callos y mi espalda no daba más del cansancio, encontraba consuelo pensando que cada sacrificio sumaba para nuestra futura casa. Cada fin de mes depositaba religiosamente el 70% de mi salario en la cuenta bancaria que habíamos destinado para la causa común. Durante los primeros 4 meses la comunicación se mantuvo dentro de los parámetros esperables para una relación a distancia. Paula me enviaba mensajes felicitándome por mi resistencia laboral y recordándome con insistencia las fechas límite para que los depósitos no se retrasaran. Yo le compartía pequeñas anécdotas sobre mis jornadas agotadoras esperando unas palabras de aliento que rara vez se extendían más allá de un emoji cariñoso. Empecé a notar que sus conversaciones giraban casi exclusivamente en torno a los presupuestos que supuestamente estaba cotizando para los muebles y la ceremonia. En aquel momento atribuí su frialdad a la tristeza lógica de no tenernos cerca para compartir el día a día. Al cumplir el 6º mes de trabajo ininterrumpido logré juntar una suma extraordinaria gracias a horas extras durante los fines de semana. Decidí que era el momento perfecto para darle una sorpresa mayúscula y permitirnos un reencuentro después de tanto aislamiento. Busqué las mejores opciones de vuelo y compré un pasaje aéreo en primera clase con todos los traslados y comidas completamente cubiertos por mi cuenta. Quería que ella viajara con el máximo confort posible para compensar el tiempo que habíamos pasado separados y celebrar nuestros avances. Me pasé toda una noche organizando el itinerario perfecto para que solo tuviera que subirse al avión y disfrutar del trayecto. Cuando la llamé por videollamada para darle la noticia y mostrarle los comprobantes de la reserva, su reacción me dejó completamente desconcertado. En lugar de mostrar entusiasmo o agradecimiento, su rostro se transformó en una mueca de evidente fastidio. Me interrumpió a mitad de mi explicación para soltar un suspiro pesado que resonó con fuerza a través del altavoz de mi teléfono. Con un tono de voz cargado de molestia me dijo que viajar en ese momento le resultaba una idea pésima y totalmente inoportuna. Afirmó con total frialdad que le daba una pereza insoportable tener que armar maletas y perder el tiempo haciendo filas interminables en los aeropuertos. Me quedé mirando la pantalla tratando de procesar si se trataba de una broma de mal gusto o de un malentendido de conexión. Intenté explicarle con paciencia que viajando en primera clase no tendría que hacer filas comunes y que el servicio a bordo era sumamente relajante. Paula ni siquiera me dejó terminar el argumento y elevó el tono para recriminarme por presionarla a salir de su zona de confort. Sostuvo que mi deber como hombre era quedarme trabajando en el extranjero un par de años más sin molestarla con visitas intermedias. Añadió que su plan era mudarse directamente cuando yo ya tuviera un departamento de lujo amueblado para que ella llegara como una reina sin mover un solo dedo. La conversación terminó de forma abrupta cuando ella colgó la llamada alegando que mi insistencia le estaba provocando dolor de cabeza. Me quedé sentado en el borde de mi colchón mirando el boleto electrónico que me había costado semanas enteras de privaciones personales. Durante los días posteriores intenté buscar justificaciones absurdas para no aceptar lo que mis ojos y oídos acababan de presenciar. Pensé que tal vez el miedo a volar le generaba una barrera psicológica que no se atrevía a confesar abiertamente. Me convencí temporalmente de que el estrés de verme lejos la hacía responder con una coraza de indiferencia defensiva. Sin embargo, los días pasaban y la actitud de Paula se volvía cada vez más exigente respecto a los envíos de dinero. Si una transferencia tardaba 12 horas más de lo habitual debido al procesamiento bancario internacional, recibía mensajes furiosos cuestionando mi compromiso financiero.
Trataba mis remesas como si fueran una mesada obligatoria que le correspondía por derecho divino mientras desestimaba por completo mi desgaste físico. Ni una sola vez me preguntó cómo me sentía de salud o si había logrado descansar adecuadamente tras mis extenuantes turnos dobles. Cada conversación se reducía a números, reclamos materiales y órdenes tajantes sobre cómo debía seguir administrando mi tiempo productivo. La gota que derramó el vaso ocurrió cuando revisé los extractos bancarios preliminares que mi banco emisor generaba automáticamente. Empecé a contrastar las fechas de sus quejas con las cantidades exactas que yo había estado transfiriendo desde mi llegada a este país. Resultaba matemáticamente imposible que los supuestos gastos de gestión matrimonial consumieran la totalidad de las cifras exorbitantes que ella recibía mensualmente. Comprendí con una lucidez aplastante que su supuesta apatía para viajar no era fruto de la ansiedad, sino un descaro monumental financiado con mi sudor. Toda su narrativa de sacrificio compartido se desmoronaba frente a la cruda evidencia de sus demandas insaciables. Un impulso inicial me empujó a marcarle el teléfono para exigirle explicaciones a gritos y desahogar toda la frustración acumulada. Me detuve a tiempo al darme cuenta de que una confrontación visceral a 10.000 kilómetros de distancia solo le daría el papel de víctima perfecta. Paula era experta en torcer las discusiones para presentarse como la mujer incomprendida ante cualquier reclamo directo. Si le gritaba por teléfono, simplemente me colgaría, bloquearía mis mensajes y continuaría disponiendo del dinero ya depositado. Necesitaba mantener la cabeza completamente fría para no perder la ventaja estratégica sobre mis propios recursos. Decidí tragarme el coraje, respirar profundo y adoptar una postura de absoluta serenidad en nuestras siguientes comunicaciones breves. No volví a mencionar el tema del pasaje rechazado ni le hice ningún reproche sobre su falta de empatía hacia mi trabajo. Me limité a enviarle respuestas cortas y cordiales mientras abría una hoja de cálculo protegida con contraseña en mi computadora portátil. A partir de esa misma noche me propuse rastrear de manera minuciosa cada transacción, cada factura y cada movimiento vinculado a la cuenta receptora. Si ella pensaba que mi silencio era sumisión, estaba a punto de descubrir que simplemente estaba reuniendo los datos necesarios para auditar la farsa. Comentarios de la historia principal. Usuario anónimo 1 dice, rechazar un pasaje en primera clase con champaña y asiento reclinable diciendo que te da pereza empacar es el nivel más alto de descaro que he leído. Nadie tiene tanta flojera para viajar gratis a menos que tenga planes infinitamente más entretenidos en su propia ciudad. Respuesta de OP, en su momento fui tan ingenuo que llegué a pensar que volar le causaba algún tipo de fobia no diagnosticada. Incluso cometí la estupidez de ofrecerle pagar una empresa de mudanzas para que le empacara la ropa sin que ella levantara una mano. Usuario anónimo 2 dice, tú mismo te buscaste semejante desastre por actuar como un cajero automático sin pedir ni un solo comprobante de ahorro en 6 meses. La acostumbraste a recibir transferencias a ciegas y ahora te sorprende que te trate como a su empleado de turno. Respuesta de OP, confiar en mi pareja tras 3 años de noviazgo formal no me parecía un crimen operativo en aquel momento. Lo que sí habría sido una negligencia absoluta es haber continuado ciego después de escuchar semejante respuesta sobre el aeropuerto. Actualización 1. Ha pasado un mes desde la última actualización y la dinámica a larga distancia tomó un rumbo bastante más turbio del que imaginaba. Todo iba relativamente tranquilo hasta que Paula comenzó a ignorar de manera sistemática mis llamadas telefónicas al final de la jornada. Cuando lograba comunicarme tras varios intentos fallidos, me respondía con tono cortante diciendo que hablar conmigo era una pérdida de tiempo improductiva. Aseguraba que esos minutos nocturnos debía utilizarlos exclusivamente para dormir mejor o para buscar alguna fuente adicional de ingresos monetarios. Sus explicaciones venían siempre acompañadas de quejas amargas sobre un supuesto colapso nervioso que la mantenía postrada en su cama sin energías para interactuar. Durante semanas enteras me dejó en visto en las aplicaciones de mensajería bajo el pretexto constante de estar saturada por el estrés ambiental de la ciudad. Mientras yo cenaba en soledad pensando que mi novia atravesaba un cuadro severo de agotamiento emocional, la realidad en mi tierra natal era completamente opuesta. 2 viejos amigos de mi club de fútbol local me escribieron por privado para preguntarme si Paula y yo habíamos terminado formalmente la relación. Ante mi sorpresa, me adjuntaron una serie de vídeos grabados con teléfonos móviles en los clubes nocturnos más exclusivos y costosos de la zona rosa. En las grabaciones se la veía bailando alegremente en mesas reservadas con botellas de marcas premium sobre la pista. Aquella vitalidad nocturna no cuadraba en lo absoluto con la supuesta fatiga crónica que le impedía sostener una llamada de 10 minutos conmigo. Intrigado por la discrepancia, decidí entrar a revisar detenidamente sus perfiles públicos en redes sociales después de varias semanas de no prestarles atención. Lo que encontré fue una galería meticulosamente rediseñada donde mi existencia había sido borrada con precisión quirúrgica. Paula se había tomado el minucioso trabajo de recortar mi rostro, mis hombros y hasta mis sombras de todas las fotografías de nuestros 3 años de viajes y celebraciones. Su muro ahora proyectaba la estética impecable de una mujer soltera, codiciada y de alto poder adquisitivo que disfrutaba de la buena vida.
En lugar de perder la compostura o marcarle para exigir un careo telefónico cargado de histeria, preferí aferrarme a mi método analítico. Me senté frente a mi pantalla y comencé a tomar capturas de pantalla de alta resolución de cada una de las publicaciones, historias destacadas y etiquetas recientes. Descargué los vídeos que me habían proporcionado mis amigos y creé una carpeta cifrada donde organicé el material audiovisual por fechas exactas. Al lado de cada evento festivo coloqué el registro bancario de la remesa correspondiente enviada apenas unas horas antes de sus salidas nocturnas. El contraste visual entre mis comprobantes de transferencias por turnos de fábrica y sus fotografías brindando con cócteles caros era simplemente demoledor. La situación alcanzó un nivel de ridiculez superior cuando recibí una llamada imprevista de mi cuñada a mitad de mi turno matutino. La hermana de Paula no llamó para saludar ni para preguntar por las condiciones de mi vida en el extranjero, sino para increparme directamente. Con un tono de indignación moral bastante ensayado me acusó de ser un novio negligente y desconsiderado con el bienestar de su hermana. Sostuvo que el dinero que yo transfería mensualmente resultaba insuficiente para costear los tratamientos de relajación y la salud mental que Paula requería para sobrellevar la distancia. Me advirtió que si realmente la amaba, debía duplicar el monto del siguiente depósito sin hacer preguntas mezquinas sobre los presupuestos médicos. Escuché todo el repertorio de reclamos familiares manteniendo una calma absoluta que pareció desconcertar a mi interlocutora al otro lado de la línea. Me limité a contestar con monosílabos educados, agradeciendo su preocupación fraterna y asegurando que tomaría muy en cuenta cada una de sus observaciones financieras. Jamás levanté la voz ni deslicé una sola pista sobre los vídeos que ya reposaban debidamente clasificados en mi disco duro externo. Mi cuñada colgó la llamada convencida de que su regaño intimidatorio había surtido el efecto deseado sobre un trabajador dócil y asustado. En cuanto finalizó la comunicación, anoté la fecha y la duración de la llamada dentro de mi bitácora personal de incidencias. Esa misma noche abrí nuevamente mi archivo digital para ingresar las nuevas variables aportadas por el reclamo de la familia política. Investigué los costos reales de los clubes donde Paula figuraba en las grabaciones, incluyendo el precio de las entradas VIP y el consumo promedio por mesa. Crucé esos valores comerciales con los montos exactos de los retiros en efectivo que se realizaban desde la cuenta receptora de mis remesas. La correlación era tan perfecta que casi parecía un informe contable diseñado por un auditor profesional con fines corporativos. Cada centavo destinado teóricamente a nuestro fondo de ahorro matrimonial había sido transformado en pases de discoteca y bebidas importadas. A pesar de tener el cuadro completo frente a mis ojos, decidí que aún no era el instante adecuado para detonar el conflicto abiertamente. Si cortaba los fondos de golpe en ese momento, Paula utilizaría la narrativa de la salud mental para victimizarse ante todo nuestro círculo social compartido. Necesitaba que su propia soberbia la empujara a cometer un error todavía más evidente y daquiementebel que no dejara espacio a interpretaciones ambiguas. Me propuse continuar con mi rutina laboral sin mostrar la menor señal de desconfianza en los escasos mensajes que todavía intercambiábamos. Cada día de aparente pasividad de mi parte acumulaba una página más de evidencia sólida a mi favor. Mis jornadas laborales continuaron siendo pesadas, pero la sensación de agotamiento físico empezó a ser reemplazada por una concentración fría y pragmática. Dejé de angustiarme por sus silencios prolongados y aproveché ese tiempo libre para reorganizar mis propias finanzas en cuentas locales independientes. Aprendí a observar sus maniobras de manipulación como simples movimientos torpes de una jugadora que se cree mucho más astuta de lo que realmente es. La indignación inicial se convirtió en una paciencia metódica que me permitía planificar cada paso con absoluta precisión. Sabía perfectamente que quien ríe al último siempre necesita tener los números auditados y respaldados antes de hablar. Cerré mi computadora después de respaldar los archivos en una memoria externa que guardé bajo llave dentro de mi habitación. Me preparé una taza de té caliente mientras repasaba mentalmente los escenarios que se avecinaban para los siguientes meses de calendario. Paula continuaba creyendo que disponía de una fuente inagotable de financiamiento pasivo dispuesta a tolerar cualquier desplante emocional a la distancia. Yo simplemente aguardaba el siguiente movimiento en falso que ella misma se encargaría de ejecutar sin sospechar que el terreno estaba minuciosamente medido. La trampa no la estaba construyendo yo con artimañas, sino ella misma con su desmedida ambición y su falta total de prudencia. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice, es fascinante ver que le daba demasiada pereza mover un brazo para empacar una maleta de viaje, pero para recortar sombras y bordes de fotos en Instagram sí tenía una energía olímpica. Borrarte de su vida digital requirió más horas de trabajo manual que las que tú pasabas en el almacén. Respuesta de OP. La supuesta fatiga física de Paula siempre fue extremadamente selectiva según el tipo de beneficio personal que persiguiera. Para aplicar filtros de edición avanzada y retocar fondos jamás reportó dolores articulares ni agotamiento muscular en sus dedos. Usuario anónimo 2 dice, la llamada de la cuñada exigiendo fondos adicionales para supuesta salud mental demuestra que toda esa familia opera como una cuadrilla organizada de cobradores.
Deberías haberles colgado el teléfono en ese mismo segundo y mandarlos a trabajar a todos. Respuesta de OP. Gastar munición verbal con intermediarios no tiene ningún sentido táctico cuando el objetivo principal sigue actuando con total exceso de confianza. Dejar que crean que tienen el control absoluto de la situación es la mejor manera de que sigan acumulando pruebas por su cuenta. Actualización 2. Han pasado 3 meses desde la última actualización y la farsa terminó de resquebrajarse por una vía completamente inesperada. Todo marchaba bajo una tensa calma hasta que se acercó la fecha del cumpleaños de Paula y decidí poner a prueba sus reacciones sociales. Coordiné con un amigo de confianza de mi ciudad natal para que contratara un servicio de mensajería privada formal y elegante. Le envié un obsequio sobrio acompañado de una carta de felicitación escrita a mano donde le deseaba éxitos y salud en su día. Mi amigo supervisó la entrega del paquete directamente en el domicilio familiar para asegurarse de que fuera recibido de manera impecable y puntual. La respuesta que obtuve no tardó ni 20 minutos en llegar a mi teléfono a través de una llamada cargada de histeria desmedida. Paula me marcó hecha una fiera, gritando con una furia tan desproporcionada que apenas se lograba entender lo que intentaba vocalizar entre insultos. Me acusó a voz en cuello de ser un acosador repugnante que estaba invadiendo su privacidad al mandar desconocidos a vigilar su casa. Afirmó que si tenía dinero para gastar en arreglos florales y cartas ridículas, ese monto debía haber sido depositado directamente en su cuenta personal. Su berrinche moral alcanzó niveles grotescos cuando me exigió que jamás volviera a enviar nada material a su dirección sin su autorización expresa. Escuché sus alaridos con una serenidad que contrastaba radicalmente con la tormenta de descalificaciones que salía de mi teléfono móvil. Aquella reacción exagerada fue la confirmación definitiva que necesitaba para validar mis sospechas sobre su comportamiento cotidiano. Un regalo formal y una carta de felicitación no ofenden a una pareja honesta a menos que arruinen un montaje social montado frente a terceros. La sola presencia simbólica de mi nombre en su puerta le causaba terror porque amenazaba la narrativa de soltería cotizada que proyectaba localmente. En cuanto ella cortó la llamada tras amenazarme con no volver a contestarme nunca más, supe exactamente qué correspondía hacer. Esa misma tarde aproveché mi descanso laboral para acudir a una entidad bancaria de prestigio dentro del país donde resido actualmente. Abrí una cuenta de ahorros blindada a mi único nombre, con autenticación de 2 pasos y sin ningún tipo de vínculo internacional accesible. Procedí a transferir todos mis ingresos acumulados recientemente y cancelé de manera irrevocable las órdenes automáticas de remesas hacia su cuenta bancaria. No le envié ningún mensaje preventivo, no emití ningún ultimátum melodramático ni le advertí que el grifo de financiamiento quedaba cerrado desde ese instante. Simplemente dejé de transferir el dinero que durante meses había sostenido su estilo de vida nocturno y sus compras suntuosas. La reacción de Paula al notar la ausencia del depósito mensual a primera hora del día siguiente fue inmediata y predeciblemente virulenta. Me bombardeó con decenas de mensajes de texto donde pasó del reclamo administrativo a la manipulación emocional más descarada en cuestión de minutos. Al no recibir ninguna respuesta explicativa de mi parte, comenzó a lanzar amenazas directas sobre iniciar una campaña de desprestigio en mi contra. Aseguró que se encargaría de contarle a todos nuestros conocidos comunes que yo era un hombre tacaño, miserable y cobarde que la abandonaba en crisis. Sostuvo que mi deber moral era mantenerla económicamente independientemente de cómo estuviera la relación sentimental entre los dos. En lugar de engancharme en debates desgastantes para defenderme de sus acusaciones públicas, preferí mantener mi línea de acción silenciosa e invisible. Contacté nuevamente a mis viejos compañeros de los partidos de fútbol de los domingos para solicitarles un favor puntual y discreto. Les pedí que averiguaran con quién pasaba Paula sus fines de semana cuando supuestamente se encontraba en reposo absoluto por prescripción médica. Mis amigos, que conocen a la perfección la escena nocturna de la ciudad, no tardaron más de 48 horas en conseguir información detallada. Los datos que me transmitieron superaron con creces cualquier cálculo previo que hubiera elaborado sobre el descaro de mi expareja. Resultó que Paula llevaba semanas dejándose ver de manera constante en eventos sociales de alto nivel acompañada por un grupo muy específico de personas. Mis conocidos confirmaron que sus salidas no eran simples fiestas fortuitas con amigas de la universidad, sino apariciones planificadas en círculos empresariales. La supuesta víctima de estrés crónico asistía a cenas costosas luciendo prendas de marca adquiridas con las transferencias que yo enviaba para nuestro fondo común. Varios testigos coincidieron en que ella se presentaba ante los asistentes como una inversionista independiente con proyectos comerciales en el extranjero. La red de mentiras que había tejido a su alrededor comenzaba a adquirir proporciones demasiado grandes para sostenerse en el tiempo. Mientras ella continuaba enviándome mensajes cargados de reproches morales, yo me dediqué a ordenar cronológicamente toda la información recabada por mis contactos. Añadí a mi archivo principal las amenazas de difamación que ella me enviaba por escrito junto con los reportes de sus actividades sociales reales. Cada mensaje suyo exigiendo dinero bajo pretextos falsos quedaba perfectamente almacenado y vinculado a los testimonios presenciales de sus gastos extravagantes.
Mi postura de no contestar a sus provocaciones la desesperaba aún más, llevándola a cometer imprudencias cada vez más visibles. Su necesidad urgente de mantener las apariencias frente a su nuevo círculo social la estaba empujando a un callejón sin salida financiera. Me concentré en mi trabajo diario con la tranquilidad absoluta de saber que mis ahorros ya no estaban siendo dilapidados en parrandas ajenas. Mis compañeros de habitación notaron el cambio de humor y me felicitaron por verme más descansado a pesar de las jornadas extensas de labor. Empecé a alimentarme adecuadamente, dejé atrás las dietas de fideos instantáneos y me permití comprar ropa térmica de mejor calidad para el invierno. La diferencia entre trabajar para construir un futuro propio y partirse la espalda para financiar los lujos de una impostora era sencillamente abismal. Mientras tanto, el reloj de arena de Paula seguía corriendo inexorablemente hacia su propio colapso económico y personal. La semana cerró con un último intento desesperado de su parte por restablecer la comunicación mediante notas de voz fingiendo angustia y preocupación por mi bienestar. Las escuché con el mismo distanciamiento emocional con el que un juez revisa las pruebas periciales de un expediente administrativo cerrado. No sentí rencor ni deseos de venganza apresurada, sino la certeza pragmática de quien sabe que los números siempre reclaman su lugar. Paula estaba a punto de enfrentarse a los compromisos económicos reales que su estilo de vida exigía sin contar con mi respaldo monetario. El escenario estaba quedando perfectamente preparado para que sus propias decisiones incoherentes terminaran de cobrarle la factura correspondiente. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice, montar un berrinche histórico y llamar acosador a tu propio novio solo porque te mandó flores y una carta por tu cumpleaños es el colmo del cinismo. Reaccionó exactamente igual que un prófugo de la justicia al que le tocan la puerta con una orden de captura internacional. Respuesta de OP. El mensajero privado que realizó la entrega me comentó después que la mujer casi le tira la puerta en la cara de los gritos desmedidos que pegaba. Mi amigo pensó genuinamente que le habíamos entregado una caja con explosivos en lugar de un ramo de flores formal. Usuario anónimo 2 dice, no puedo creer que hayas tenido la sangre fría de cerrarle el grifo bancario de un segundo a otro sin mandarle un reclamo previo por mensaje. La mayoría de la gente pierde el tiempo en discusiones interminables de 3 horas tratando de pedir explicaciones lógicas. Respuesta de OP. Las cuentas claras y la dignidad elemental no requieren de debates telefónicos interminables ni de negociaciones absurdas a la distancia. Cuando los hechos demuestran un fraude evidente, el único paso razonable es cortar el financiamiento de raíz y asegurar los recursos propios. Actualización 3. Han pasado 2 meses desde la última actualización y el castillo de naipes que Paula construyó con dinero ajeno empezó a derrumbarse con estrépito. Todo parecía indicar que intentaría mantener su estilo de vida a cualquier costo hasta que mis contactos me confirmaron una noticia determinante. Paula llevaba varias semanas prácticamente instalada en el lujoso departamento de Simón, un conocido empresario del sector inmobiliario local al que frecuentaba en fiestas. Según me relataron personas cercanas a ese círculo, ella le había jurado a Simón que era una mujer totalmente soltera, económicamente independiente y con negocios florecientes fuera del país. Utilizaba los ahorros que yo le había mandado durante meses para costear almuerzos caros y aparentar una solvencia ficticia frente a las amistades adineradas de su nueva pareja. El verdadero problema para ella comenzó a manifestarse cuando mis depósitos bancarios desaparecieron por completo del panorama cotidiano. Al verse sin mis transferencias mensuales, Paula empezó a acumular deudas considerables en tarjetas de crédito para no perder el ritmo de consumo ante Simón. Con el paso de las semanas recurrió a la artimaña de cargar consumos personales y cuentas de restaurantes directamente a nombre de Simón bajo pretextos falsos. Le prometía que le transferiría la totalidad de los gastos en cuanto se liberaran unos supuestos fondos de inversión que tenía retenidos en el extranjero. Simón, confiando en la fachada de heredera solvente que ella proyectaba con tanta seguridad, aceptó cubrir los compromisos durante las primeras semanas. Viendo que el escenario estaba listo para su desenlace natural, decidí que era momento de darle un empujón calculado a la situación. Reuní en una carpeta digital perfectamente estructurada los comprobantes de mis transferencias bancarias, las fechas de envío y las capturas de pantalla de sus exigencias económicas. Incluí de manera destacada los mensajes donde Paula me rogaba dinero con urgencia afirmando que no tenía ni para pagar la factura de la luz de su casa. Hice llegar ese archivo digital de manera completamente anónima y discreta a un socio comercial de mucha confianza de la empresa de Simón. Sabía que en ese entorno corporativo la reputación y la transparencia financiera son aspectos que se vigilan con un celo absoluto. El impacto del documento no tardó en filtrarse dentro de las reuniones sociales que Simón compartía habitualmente con sus colegas de negocios. Durante una cena formal con varios inversionistas, uno de los presentes comenzó a hacer comentarios irónicos sobre los supuestos fondos internacionales de la novia de Simón. Las preguntas incómodas sobre el origen de los recursos de Paula y sus constantes retrasos para pagar sus propias cuentas personales no se hicieron esperar.
Simón empezó a notar inconsistencias evidentes entre la narrativa de empresaria exitosa que ella vendía y las constantes excusas que presentaba al momento de liquidar consumos básicos. La duda quedó sembrada de forma irreversible en la mente de un hombre acostumbrado a revisar balances contables. Al sentirse acorralada por las preguntas de Simón y por la falta total de liquidez para sostener su farsa, Paula entró en un pánico absoluto. Mi teléfono comenzó a recibir una ráfaga interminable de mensajes de texto desesperados provenientes de diferentes números desconocidos que ella utilizaba. En sus textos ya no figuraba el tono altanero ni las amenazas de difamación que solía utilizar para intimidarme en meses anteriores. Me rogaba que le transfiriera con urgencia una suma considerable de dinero para poder cancelar deudas pendientes y salvar su honor frente a Simón. Aseguraba que si yo no le enviaba los fondos de inmediato, su vida social y su reputación quedarían completamente arruinadas ante la alta sociedad local. Leyendo sus súplicas desesperadas, comprobé una vez más la desconexión total que tenía con respecto a la realidad y a sus propios actos. Pretendía que el mismo hombre al que había estafado y despreciado saliera a rescatarla económicamente para proteger el romance que mantenía con otro sujeto. Mantuve mi postura de silencio absoluto y no respondí ni una sola de las frases cargadas de dramatismo que iluminaban mi pantalla cada pocos minutos. Dejé mi teléfono sobre el escritorio y me preparé una cena tranquila mientras observaba mentalmente cómo la bola de nieve rodaba cuesta abajo sin control. Cada segundo de mi silencio obligaba a Paula a enfrentarse a las consecuencias directas de sus propias mentiras fabricadas. Las finanzas de la impostora estaban tan deterioradas que incluso los servicios básicos del departamento donde vivía con sus padres comenzaron a sufrir cortes por falta de pago. Me enteré por mis amigos que su familia intentó contactar a parientes lejanos para solicitar préstamos de emergencia con los que tapar los agujeros financieros más urgentes. La cuñada que meses atrás me gritaba exigiendo dinero para la salud mental de su hermana ahora evitaba salir a la calle para no cruzarse con los cobradores locales. La soberbia familiar se había transformado en un nerviosismo generalizado al comprender que la fuente de financiamiento exterior no volvería a abrirse bajo ninguna circunstancia. La realidad económica caía con todo su peso sobre quienes pensaron que el dinero ajeno era un recurso infinito. Simón, por su parte, contrató a un asistente para que revisara detalladamente los consumos que Paula había cargado a sus cuentas corporativas durante el último mes. Cada factura impaga, cada consumo en tiendas de lujo y cada promesa de reembolso incumplida quedó debidamente registrada en un balance sumario. Los amigos de Simón comenzaron a distanciarse discretamente de la pareja para evitar verse involucrados en el escándalo financiero que ya era un secreto a voces. La fachada de glamour y distinción que Paula intentó construir sobre mi sacrificio físico se desvanecía por completo ante la mirada atenta de su nuevo entorno. La presión sobre ella crecía de manera exponencial a medida que los plazos de pago vencían sin remedio. A miles de kilómetros de distancia, mi vida cotidiana transcurría en un marco de orden, estabilidad y absoluto progreso personal. En mi trabajo me asignaron nuevas responsabilidades con un aumento salarial significativo que pasó a engrosar directamente mi cuenta de ahorros personal. Dormía con la tranquilidad inquebrantable de quien no le debe nada a nadie y ha sabido proteger el fruto de su esfuerzo cotidiano. Observar el desenlace de la situación desde la distancia me confirmaba que la paciencia metódica siempre supera al impulso desmedido de la confrontación estéril. Paula estaba a punto de recibir la estocada final de una estructura que ella misma se encargó de minar desde los cimientos. Guardé las últimas capturas de sus mensajes desesperados en la carpeta correspondiente y apagué mi ordenador para descansar adecuadamente antes de mi siguiente jornada laboral. El desenlace era inminente y no requería de ninguna intervención adicional por parte de mi estrategia silenciosa. La combinación de vanidad, engaño y dependencia económica ajena tiene una fecha de caducidad matemática que nadie puede eludir por mucho tiempo. Me acosté sabiendo que el siguiente capítulo marcaría el cierre definitivo de una historia que debió haber terminado el mismo día en que el pasaje fue rechazado. La justicia poética suele tardar en madurar, pero su ejecución resulta impecable cuando se deja actuar a la propia causalidad. Comentarios de la actualización 3. Usuario Anónimo 1 dice: Paula montó un esquema financiero verdaderamente histórico donde tú eras el inversionista que ponía todo el capital de riesgo y Simón era el dividendo que ella pretendía cobrar. Qué lástima para su emprendimiento que el Banco Central de Vicente decidió cerrar la ventanilla de créditos sin previo aviso. Respuesta de OP: el negocio quebró en el momento exacto en que corté el suministro de fondos y dejé que operaran con su capital real. Mi único dividendo en toda esta historia fue ver el nivel de desesperación reflejado en los mensajes de texto que me mandaba a cualquier hora. Usuario Anónimo 2 dice: me pregunto si Simón al menos tuvo la decencia de buscar tu contacto para enviarte una botella de licor importado en agradecimiento por ahorrarle mantener a semejante personaje por el resto de su vida. Le salvaste la cuenta bancaria a un tipo que ni siquiera conocías. Respuesta de OP: no necesito ninguna botella de agradecimiento porque el castigo social que sufrió Simón al quedar en ridículo frente a todo su gremio empresarial ya fue bastante contundente. Cada quien termina pagando la factura que le corresponde cuando decide rodearse de apariencias vacías.
Actualización 4. Han pasado 4 meses desde la última actualización y todo llegó al desenlace definitivo que la lógica venía anunciando sin margen de error. El colapso total se desató durante una reunión privada organizada en la residencia de Simón con la presencia de sus principales socios comerciales y sus respectivas familias. Frente a todos los asistentes, Simón confrontó abiertamente a Paula colocando sobre la mesa el balance detallado de las deudas impagas y los comprobantes bancarios que habían llegado a sus manos. La supuesta empresaria internacional quedó expuesta en segundos como una persona sin patrimonio propio que dependía por completo de las remesas enviadas por un novio en el extranjero. Al no poder justificar una sola de sus mentiras ni mostrar un centavo en sus cuentas, el escándalo dentro del salón fue mayúsculo. La respuesta de Simón ante la humillación pública que acababa de sufrir frente a sus pares de negocios fue fulminante y sin contemplaciones. Ordenó al personal de servicio que empacara inmediatamente todas las pertenencias de Paula en bolsas de plástico y sacó su equipaje a la acera en plena madrugada. Afuera caía una lluvia torrencial mientras ella intentaba inútilmente golpear el portón blindado de la mansión para que le permitieran pasar la noche bajo techo. Ninguno de los invitados que minutos antes compartían la velada se acercó a ofrecerle ayuda ni transporte para regresar a su hogar. La mujer que meses atrás presumía de lujos y estatus terminó empapada en la vereda esperando un taxi que tardó más de una hora en llegar. A la mañana siguiente mi teléfono registró una llamada entrante procedente de un número internacional que decidí atender por mera curiosidad táctica. Era Paula, con la voz completamente destrozada por el llanto y el pánico, rogándome de rodillas que la perdonara y que olvidáramos todo lo sucedido. Me juró que estaba dispuesta a subirse al primer vuelo disponible hacia mi país de residencia en el asiento más barato de clase turista para estar a mi lado. Afirmó que ahora entendía el valor de mi sacrificio y que aceptaría vivir en las condiciones más humildes con tal de recuperar la relación. Sin pronunciar una sola palabra, sin hacerle ningún reproche y sin concederle ni un segundo de debate, presioné el botón rojo y procedí a bloquearla de cada red social, aplicación y registro de llamadas existente. A través de amigos comunes que mantengo en mi ciudad natal me enteré de las repercusiones posteriores que marcaron la nueva realidad cotidiana de Paula. Al verse expulsada del entorno de Simón y con el crédito financiero completamente destruido, tuvo que regresar a vivir a la casa de sus padres en una habitación compartida. Para poder hacer frente a las deudas personales que acumuló y pagar los servicios básicos que ella misma cortó, se vio obligada a buscar un empleo de jornada completa en una tienda departamental. Ahora debe cumplir turnos estrictos de pie durante 9 horas diarias, soportando inventarios pesados y clientes difíciles para ganar un sueldo básico que apenas le alcanza para cubrir sus compromisos. La rutina laboral que tanto despreciaba cuando yo la vivía en carne propia se convirtió en su única alternativa de subsistencia real. Resulta profundamente poético recordar que a la persona a la que le daba una pereza insoportable empacar una maleta para viajar en primera clase con todo pagado, le tocó empacar bolsas de basura a las 3 de la mañana expulsada de una propiedad ajena. Toda su indignación moral y sus discursos sobre la comodidad que merecía recibir se disolvieron en el instante en que tuvo que enfrentarse al costo real de la vida sin mi dinero de por medio. Su familia política, que antes me exigía fondos adicionales para costear lujos ficticios, ahora debe ajustar sus presupuestos al centavo para no caer en insolvencia definitiva. La lección práctica que recibieron no provino de mis reclamos verbales, sino del peso ineludible de sus propias decisiones incoherentes sostenidas en el tiempo. Por mi parte, la vida en el extranjero adquirió un matiz de plenitud y crecimiento que jamás habría alcanzado de haber continuado atado a semejante lastre financiero. Mis ahorros personales se encuentran completamente seguros en una cuenta bancaria que crece mes a mes gracias a mi disciplina y al ascenso laboral que consolidé recientemente en mi empresa. Logré mudarme a un departamento espacioso y confortable con calefacción adecuada, donde disfruto de mi tiempo libre cocinando lo que me gusta y planificando metas a largo plazo. Mantengo una rutina de entrenamiento físico constante que me devuelve la energía tras cada jornada y me permite valorar el fruto de mi trabajo sin interferencias parasitarias. El silencio metódico y la paciencia estratégica demostraron ser las mejores herramientas para desarmar una farsa que se caía por su propio peso. Hoy disfruto de una tranquilidad absoluta, sabiendo que el verdadero valor de una persona se demuestra en los hechos concretos y que mi futuro está firmemente asegurado bajo mis propias reglas.